Hello everyone. Some of you asked for another explanation about this topic, about embedded questions. Algunos de ustedes en el video anterior hicieron algunos comentarios que el tema estaba un poco confuso, algunos no lo habían entendido, solicitaban unos ejemplos extra y bueno, me di a la tarea de hacer otros ejemplos y volveré a explicar. Espero que con esto quede un poco más claro para que puedan realizar sus actividades de tarea y tanto de Progress como de Workbook. El tema es Indirect Questions o, como viene en su libro, Embedded Questions. Quedamos que estas preguntas son preguntas encapsuladas. ¿Qué quiere decir preguntas encapsuladas? Es decir, que son dos preguntas en una sola. ¿Vale? Entonces, primero vamos a checar un ejemplo de las preguntas normales que hemos visto a través de los diferentes niveles y que son las más utilizadas. Por ejemplo, aquí tengo esta pregunta: Where is the bank? Que si la traducimos o la interpretamos, nosotros tenemos ¿dónde está el banco? Aquí resalto el is porque es el auxiliar que estamos utilizando. Como ustedes deben de recordar, en las preguntas, en cualquier tiempo verbal, el auxiliar generalmente va al inicio o después de la palabra WH. Entonces, por eso lo resalto aquí en rojo. Where is the bank? ¿Dónde está el banco? Si quiero cambiar esta pregunta a modo indirecto, tengo aquí la primera pregunta, o un ejemplo de los que vienen ahí en su libro. Do you know? Esta ya es una pregunta. Do you know? Es tú sabes o tú conoces. O sea, ya aquí ya está la primera pregunta. Entonces, la segunda pregunta, como les comentaba en el video anterior, ya no vamos a hacer o ya no va a llevar la estructura original de la pregunta como la tenemos acá, sino que la tenemos que escribir, la segunda, como si fuera una oración afirmativa. Si se fijan aquí ya no tengo where is the bank. Ahora es como si yo lo fuera a expresar de manera afirmativa. Where the bank is, donde el banco está, pero así se traduce, más lo interpretamos dónde está el banco. Entonces de manera directa tenemos dónde está el banco y de manera indirecta tenemos tú sabes dónde está el banco. Si se fijan aquí el auxiliar es el que cambia, ¿sí? Acá lo tenemos porque es pregunta directa al inicio y acá ya lo tenemos como verbo normal, ya no llevaría el auxiliar sino como verbo. Ese sería el primer ejemplo. Ahora, tenemos otra pregunta en tiempo presente, ya no con el verbo to be, sino con el auxiliar do o does, en este caso does. Where does your father work? ¿Dónde trabaja tu papá? Si la cambio a modo indirecto o a indirect question, tengo otra expresión de los ejemplos que vienen ahí. Can you tell me? ¿Puedes decirme? Ahí ya es la primera pregunta, por eso la pongo en negrita. Ya es la primera pregunta. Can you tell me? Y la segunda ya no va como pregunta, ya va como una oración, en este caso afirmativa. Entonces ya tengo aquí, ¿dónde tu papá trabaja? ¿Por qué estoy poniendo works? Porque la pregunta está en presente. Does your father? ¿Quién es your father? Tu papá. Tu papá es tercera persona, por lo tanto en las oraciones afirmativas el verbo se le agregaba una S. Entonces en lugar de ser work, aquí sería works. Can you tell me where your father works? ¿Puedes decirme dónde trabaja tu papá? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. La segunda parte o la segunda pregunta, cambiarla a oración afirmativa. Ahora depende del tiempo verbal. En el tercer ejemplo tengo How many classes did you attend last semester? ¿Cuántas clases atendiste o a cuántas clases asististe el semestre pasado? Aquí el auxiliar es el did. Por lo tanto, la segunda oración o la segunda pregunta va a ir en tiempo pasado. Entonces, comienzo con la pregunta.
Do you know? Tú sabes. Y ya expreso la oración como oración afirmativa. How many classes you attended last semester? Si se fijan aquí el verbo ya va en pasado, attended. Ya no utilizo el did y ya no tengo el verbo en presente, sino que ya solamente lo utilizo en pasado. Ya esta sería una oración en pasado. How many classes you attended last semester? Pero lo complemento con la primera pregunta que tengo acá al inicio. Do you know? Y es lo mismo. ¿Tú sabes a cuántas clases asististe el último semestre? Esa sería la forma en la que se estructuran las indirect or embedded questions. Ahora, también venían ahí preguntas indirectas, sí o no. Entonces aquí puse otros 3 ejemplos. En pregunta directa tenemos, ¿Are you okay? ¿Tú estás bien? Como indirecta yo podría decir, Can you tell me if you are okay? ¿Puedes decirme? Y ahí en las yes no questions vamos a agregar el condicional if, como lo manejábamos y lo explicábamos en el video anterior. Puedes decirme sí, y si se fijan ya no es are you, ahora ya es una oración normal afirmativa, you are. ¿Puedes decirme si tú estás bien? Segundo ejemplo, Is there a zoo in Sombrerete? ¿Hay un zoológico en Sombrerete? Is there se utiliza en la forma de pregunta. Acá en la segunda ya no va is there, ahora va there is porque es una oración afirmativa, que esta es la oración o la expresión original, there is. Entonces la complemento, ok, ahí me está sobrando una ok, ahí lo tenemos. Do you have any idea if there is a zoo in Sombrerete? ¿Tienes idea o tienes alguna idea si hay un zoológico en Sombrerete? Entonces chequen eso, que acá está en su expresión original, there is, y acá está en la forma de pregunta, ¿sí? Acá porque es una pregunta sencilla, pero acá ya es una pregunta encapsulada o una indirecta. Entonces, esa es la diferencia, que acá ya va en su forma original o como se ve de manera afirmativa, y todas estas es con la estructura de pregunta. Y por último tenemos un ejemplo en tiempo pasado. Did we have English class last week? Nosotros tuvimos clase de inglés la semana pasada. Si la cambiamos a encapsulada o a indirecta, tendríamos primero la pregunta que usamos. Can you tell me? O podemos utilizar la que sea. Do you know? O do you have any idea? Cualquiera, esas son opciones que tenemos. En este caso yo elegí Can you tell me? Y luego el if. El if es el que me está convirtiendo la pregunta en una sí o no, porque voy a responder un sí o un no. Puedes decirme sí y ya no tenemos el did, sino que si se fijan, esto que estoy seleccionando es una oración afirmativa en tiempo pasado. Sujeto, verbo en pasado y complemento. We had English class last week. ¿Puedes decirme si nosotros tuvimos clases de inglés la semana pasada? Si se fijan, todas son igual. Todas estas que estoy seleccionando, en la segunda pregunta, son oraciones afirmativas con las estructuras que ya conocemos y que hemos visto desde niveles anteriores. Si se fijan aquí, todas ahí las que estoy seleccionando. ¿Vale? Esta sería la segunda pregunta, pero va en forma de oración afirmativa. ¿Por qué? Porque la primera pregunta, esta que está en negrita, ya lleva la estructura con los auxiliares al inicio. En este caso los auxiliares son el can, el do y otra vez el can, e igual para estos tres. Entonces, esa es la diferencia, muchachos, entre las direct questions y las indirect questions o las embedded questions. Las direct questions son con las estructuras que siempre hemos visto. Las indirect son dos preguntas en una, donde la primera pregunta ya está establecida. Por lo general siempre son las más comunes.
Do you know? Can you tell me? Do you know? Can you tell me? O, como tenemos aquí, do you have any idea? Y la segunda pregunta ya la estructuramos como si fuera una oración afirmativa. ¿Sale? Entonces, espero que con estos ejemplos haya quedado un poquito más claro el tema. Por favor, no olviden dejarme un me gusta a este video, dejar sus comentarios y si hay alguna otra duda o comentario, por favor, háganmelo saber. Que estén muy bien. Bye bye.